tocan a tu puerta con una sonrisa en el rostro, sosteniendo revistas brillantes y hablando de un paraíso en la tierra. Pero, ¿qué sucede realmente detrás de las puertas cerradas de los Testigos de Jehová? ¿Qué es lo que nadie se atreve a contarte sobre esta organización? Hoy nos adentraremos en una historia poco conocida, un relato que revela lo que hay detrás de la imagen pública de este grupo religioso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo operan realmente? ¿Cuáles son sus creencias más profundas y qué reglas rigen su día a día? Antes de sumergirnos en este tema fascinante, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, vamos directo al grano. Lo que estamos a punto de contarte podría sorprenderte. Son pocos los que conocen los detalles menos divulgados sobre la historia de los Testigos de Jehová, aspectos que a menudo se omiten o incluso se mantienen en secreto. Para entender verdaderamente la evolución de este movimiento, es necesario remontarnos al siglo XIX, cuando un joven llamado Charles Taze Russell comenzó a cuestionar las doctrinas tradicionales del cristianismo. Nacido en 1852 en Estados Unidos, Russell creció en un entorno profundamente religioso. Sin embargo, con el tiempo, empezó a dudar de las enseñanzas de las iglesias establecidas. Insatisfecho con las respuestas convencionales, inició su propia búsqueda de la verdad, encontrando inspiración en los movimientos adventistas y en otras corrientes espirituales de la época. A partir de estos estudios y reflexiones, desarrolló su propia interpretación de las Escrituras, sentando las bases de lo que posteriormente se convertiría en el movimiento de los Testigos de Jehová. Desde el principio, Russell estaba convencido de que había descubierto significados ocultos en la Biblia, especialmente en relación con las profecías sobre el fin de los tiempos. Se dedicó a escribir extensamente sobre estos temas, publicando libros y artículos en los que aseguraba que el regreso de Cristo ya había ocurrido de manera invisible en 1874 y que en 1914 el mundo tal como se conocía llegaría a su fin, dando paso al reino de Dios. Esta afirmación atrajo a numerosos seguidores, quienes esperaban con ansias la llegada de ese año clave, convencidos de que presenciarían un evento trascendental. Pero cuando 1914 llegó y nada de lo anunciado se cumplió, la organización tuvo que enfrentar una crisis interna. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, logró reorganizarse y continuar expandiéndose. Tras la muerte de Russell en 1916, la dirección del grupo pasó a manos de Joseph Rutherford, quien reformó por completo la estructura de la organización. Bajo su liderazgo, la Sociedad Watchtower se convirtió en una institución fuertemente centralizada y con normas mucho más estrictas. En 1931, el grupo adoptó oficialmente el nombre de Testigos de Jehová y estableció como una de sus prácticas fundamentales la predicación puerta a puerta, una estrategia que no solo les permitió expandir su número de adeptos, sino que también reforzó su identidad como una comunidad distinta del resto del mundo. A lo largo de los años, el movimiento hizo nuevas predicciones sobre el fin del mundo, como las fechas de 1925 y 1975, que también resultaron fallidas. Pero lejos de debilitarse con estos errores, la organización supo adaptarse y continuar su crecimiento, consolidándose en numerosos países. En la actualidad, los Testigos de Jehová están presentes en casi todos los rincones del mundo, con millones de seguidores que dedican sus vidas a la predicación y a la obediencia absoluta a la jerarquía de la Watchtower. Pero detrás de esta imagen de comunidad unida y disciplinada, se esconden aspectos poco conocidos sobre su funcionamiento interno, cuestiones que incluso muchos de sus miembros rara vez se atreven a cuestionar. Cuando llaman a tu puerta con una sonrisa, revistas brillantes en la mano y mensajes de esperanza sobre un futuro paradisíaco. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente dentro de su organización? ¿Cuáles son los secretos que no comparten con el mundo exterior? Uno de los aspectos más controversiales de su doctrina es la prohibición absoluta de las transfusiones de sangre. Según su interpretación de la Biblia, el uso de sangre, ya sea ingerida o recibida a través de transfusiones, es considerado un pecado grave contra Dios. Esta creencia ha llevado a que muchos de sus miembros rechacen tratamientos médicos que podrían salvarles la vida, lo que ha resultado en la muerte de personas que, en otras circunstancias, habrían podido sobrevivir. Las familias enfrentan dilemas desgarradores, ya que no se trata solo de una cuestión de fe, sino también de la fuerte presión social dentro de la comunidad, que no admite excepciones a esta norma.
Otro aspecto especialmente polémico es la práctica de la desasociación, un proceso mediante el cual los miembros que no siguen estrictamente las reglas de la organización o que cuestionan su autoridad son expulsados y completamente aislados de la comunidad. Esta medida implica que amigos y familiares deben cortar todo contacto con la persona desasociada, dejándola en un estado de total aislamiento social y emocional. Para muchos, esto supone una devastadora ruptura con sus seres queridos, llevándolos a enfrentar profundas crisis personales y psicológicas. Además, la educación dentro del grupo se convierte en una herramienta de control desde la infancia. A los niños se les enseña a ver el mundo exterior como un peligro para su fe, promoviendo un fuerte sentido de separación con el resto de la sociedad. Desde pequeños, son entrenados para obedecer sin cuestionamientos y para priorizar la organización por encima de cualquier otra influencia externa, limitando sus oportunidades académicas y profesionales en favor del servicio religioso. Estos son solo algunos de los elementos que conforman la realidad interna de los Testigos de Jehová, una organización que, aunque se presenta como pacífica y dedicada a la fe, esconde dinámicas de control que han marcado profundamente la vida de sus miembros. Desde el primer momento en que alguien se une a la organización, se le enseña que cualquier pensamiento o acción que contradiga los principios de la Watchtower representa una amenaza para su salvación eterna. Este adoctrinamiento fomenta una mentalidad de nosotros contra ellos, donde los miembros aprenden a desconfiar de quienes no pertenecen al grupo, incluyendo familiares, amigos de la infancia e incluso compañeros de trabajo. Este sistema de creencias refuerza un ciclo de aislamiento, obediencia absoluta y dependencia total de la congregación. Para quienes nacen dentro de la organización, la posibilidad de abandonarla no solo implica un cambio de creencias, sino el riesgo de quedar completamente solos, sin apoyo social ni emocional. Desde la infancia, se les inculca el temor de que cualquier desobediencia puede llevarlos a perder la oportunidad de la vida eterna, lo que hace que muchos ni siquiera consideren cuestionar lo que se les enseña. Sin embargo, los Testigos de Jehová no son solo un grupo religioso. Detrás de su estructura doctrinal se esconde un vasto imperio financiero. La organización se sostiene principalmente gracias a las donaciones voluntarias de sus miembros, quienes son exhortados constantemente a contribuir económicamente en reuniones y congresos. Esta estrategia garantiza a la Watchtower un flujo constante de ingresos, que no solo se utiliza para actividades religiosas, sino también para la adquisición de propiedades, inversiones y operaciones en distintos países. Bajo la apariencia de un movimiento espiritual, se encuentra una maquinaria financiera altamente eficiente que sigue creciendo gracias a la entrega incondicional de sus seguidores. Los fondos recaudados no solo sirven para sostener la infraestructura del grupo, sino que también alimentan un complejo entramado económico que abarca inversiones inmobiliarias, propiedades comerciales y otras fuentes de financiamiento. Este sistema ha convertido a la Watchtower en una de las organizaciones religiosas más poderosas desde el punto de vista financiero, reforzando su estabilidad y capacidad de influencia a nivel global. Uno de los aspectos más polémicos de esta estructura económica es la falta de transparencia en el manejo de los fondos. A los Testigos de Jehová se les enseña que donar no es solo un acto de generosidad, sino una obligación espiritual. Se les anima constantemente a contribuir bajo la idea de que su apoyo financiero es una prueba de su lealtad a Dios. Sin embargo, la organización no proporciona información detallada sobre el destino de estos recursos, manteniendo un alto nivel de secretismo en sus transacciones económicas. Esta presión por donar puede llevar a muchos miembros a comprometer su estabilidad económica, aportando más de lo que realmente pueden permitirse con tal de cumplir con las expectativas impuestas por la congregación. Además, la doctrina de la Watchtower desalienta la educación superior y la búsqueda de empleo en ciertos sectores, reduciendo así las oportunidades económicas de sus seguidores y haciéndolos aún más dependientes del grupo. Aquellos que deciden abandonar la organización no solo enfrentan el rechazo social, sino también serias dificultades económicas, ya que la mayor parte de su vida han girado en torno a la comunidad religiosa. Pero el control que ejerce la Watchtower no se limita al aspecto financiero o social. También ha estado envuelta en numerosas controversias legales a lo largo de los años. Entre las acusaciones más graves que han salido a la luz se encuentran casos de discriminación, fraude financiero y la gestión encubierta de abusos cometidos dentro de sus congregaciones. Varios procesos judiciales han revelado que la organización ha implementado políticas que desincentivan la denuncia de abusos ante las autoridades. En muchas ocasiones,
En lugar de proteger a las víctimas, los líderes han optado por manejar estos casos internamente para evitar escándalos que pudieran dañar la reputación del grupo. Como resultado, numerosos delitos han quedado impunes, con víctimas que se han visto obligadas a guardar silencio o incluso a perdonar a los agresores sin que se tome ninguna medida legal en su contra. Las personas que han intentado buscar justicia han chocado contra un muro de secretismo y presión psicológica para no hablar del tema. En algunos países, las investigaciones han llevado a demandas colectivas contra la Watchtower, pero la organización ha empleado estrategias legales agresivas para defenderse, invocando la libertad de culto como argumento para evitar sanciones o regulaciones más estrictas. Todas estas controversias han dejado al descubierto una brecha entre la imagen que los testigos de Jehová proyectan y la realidad de su estructura interna. Aunque promueven una imagen de pureza y moralidad, las acciones de la organización han generado serias dudas sobre su verdadera naturaleza y sus prioridades. Desde el punto de vista doctrinal, sus creencias también presentan diferencias significativas con los principios del cristianismo tradicional. Una de las principales discrepancias es su rechazo a la doctrina de la Trinidad. Mientras que la mayoría de las iglesias cristianas enseñan que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios, sino una creación de Dios, negando su divinidad. Esta interpretación se aleja de textos bíblicos como Juan 1:1 y Mateo 28:19, que han sido fundamentales en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Otro aspecto doctrinal que genera controversia es su enfoque sobre la salvación. Según la Watchtower, la salvación no depende únicamente de la fe en Jesucristo, sino que requiere un estricto cumplimiento de las normas de la organización y una participación activa en la predicación. Este concepto se aleja de la enseñanza bíblica tradicional de que la salvación es un regalo divino basado en la gracia y no en las obras humanas, Efesios 2:8-9. Como resultado, los testigos de Jehová viven bajo una constante presión para demostrar su devoción a través de sus acciones, lo que refuerza aún más el control que la organización ejerce sobre ellos. Al analizar todos estos aspectos, queda claro que la estructura de los testigos de Jehová va mucho más allá de la fe. Su sistema de control abarca la vida social, económica y doctrinal de sus miembros, creando una comunidad donde la libertad individual se ve limitada por normas estrictas y donde el cuestionamiento interno es prácticamente inexistente. Esto plantea preguntas profundas sobre el verdadero significado de seguir la Biblia y si la fe debe estar condicionada por la rígida estructura impuesta por una organización religiosa. Después de haber analizado en profundidad estos aspectos, desde los orígenes del movimiento hasta el control que ejerce sobre sus miembros y las controversias que lo rodean, surge una pregunta inevitable. ¿Los testigos de Jehová realmente siguen los principios bíblicos, o detrás de su estructura se oculta algo mucho más complejo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta organización se basa exclusivamente en la Biblia? ¿O hay aspectos que merecen ser investigados más a fondo? Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos revelando verdades que muchos preferirían mantener en secreto. No olvides hacer clic en el enlace del primer comentario fijado para comenzar a vivir hoy en base a la palabra de Jesús.